La espiritualidad no es un destino lejano ni una meta inalcanzable. Es la brisa que acaricia el alma en la inquietud de la mañana, la certeza de que somos más que nuestros miedos, la paz que se encuentra en la aceptación de lo que es ser. Ser espirituales no significa alejarnos del mundo, sino integrarnos a él con una mirada más consciente, más amorosa, más presente. Es recordar que en cada respiración hay una oportunidad de conectar con lo divino, con nosotros mismos y con la totalidad de la existencia. ¿Cuántas veces buscamos la espiritualidad como si estuviera fuera de nosotros, cuando en realidad está en cada instante de la vida? Hola, buenos días a Radio Coaching Mundial, a Vida Plena Online. Hoy es un día especial donde vamos a hablar acerca de la espiritualidad, este gran pilar que nos permite llegar a una vida plena, porque recordemos que la vida plena no es algo utópico, la vida plena es algo que se construye día a día, todos los días, en cada una de las áreas de nuestra vida. Y para eso tenemos una invitada especial, una invitada que viene desde Colombia y que está aquí con nosotros para hablarnos de esto, para redescubrir, para redefinir, para explorar qué es la espiritualidad. Y algo que me gustó mucho ahora que estuvimos platicando fue buscar qué es la espiritualidad en la vida cotidiana, para que nosotros podamos adentrarnos a la espiritualidad desde la vida cotidiana, porque muchas veces tenemos esa idea de que la espiritualidad es algo lejano, es algo que está dado para personas que se alejan del mundo, cuando en realidad la espiritualidad está en nosotros mismos, está en esa divinidad que tenemos dentro de nosotros y que podemos conectar con ella todos los días desde las cosas más sencillas. Entonces, para eso tenemos a nuestra invitada que a lo largo de su vida ha ayudado a otros a guiar en el camino de la espiritualidad, no desde la teoría distante, sino desde la práctica diaria, desde las experiencias que todos vivimos, y además es escritora y coautora de espiritualidad en la vida cotidiana. Y hoy está aquí para ayudarnos a explorar y a resignificar la espiritualidad. Con ustedes, Leslie Rendón. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, Bienvenida. Dan. Gracias, gracias a ti, gracias al universo, porque si nos ha puesto aquí es por algo y para algo. Siempre digo que todo es perfecto en la medida, en su tiempo, y este fue el momento perfecto para estar aquí. Así que te agradezco muchísimo, agradezco a la audiencia que nos va a acompañar el día de hoy y bueno, espero que podamos mover un poco esa tierra para que esas semillas que están en nuestro interior empiecen a emerger desde una comprensión diferente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Sí, todo es perfecto. Habíamos tenido esta cita ya unas semanas antes, por alguna razón nos había dado y pues todo es perfecto. Entonces, muy bien, estamos muy felices de que, pues, de que estemos compartiendo este espacio y me gustaría comenzar conociéndote un poco. ¿Quién es Leslie Rendón? ¿Cómo te defines? Bueno, Dan, quiero, antes de darte una respuesta sobre esto, quiero invitarte a que hagamos una exploración, que hagamos un ejercicio. ¿Sí? ¿Me lo Claro que sí. permites? Bueno, ok. A raíz de nuestra conversación hace algunos días, llegó a mí un sentir. Entonces me gustaría invitarte, antes de yo responder, preguntarte a ti, ¿tú qué ves en mí? ¿Cómo tú definirías a Leslie? Ok, wow, me pusiste en la encrucijada. Muy bien. ¿Qué es lo que veo yo en Leslie? Fíjate, vamos a comenzar diciendo que yo a Leslie la conozco desde hace un año aproximadamente. Estábamos en un curso mm, llamado Expert, que es un curso donde buscamos crecer como en la parte personal, en la parte profesional. Y si bien en las primeras prácticas yo no coincidí contigo, cuando pudimos coincidir, yo vi en ti justo algo mucho más profundo, como una conexión diferente, una conexión más del alma hacia algo más puro. Y dije, wow, ¿quién es esta chica? Y pude ver que había sabiduría dentro de ti, que había algo de conexión y conocimiento que yo no tenía. Y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces,
desde aquel momento yo busqué como platicar más contigo para conocerte, para saber qué es lo que tú pensabas, cómo es que tú veías la vida y por una u otra razón no habíamos podido conectar en ese sentido. Después el tiempo nos llevó a hacer el evento de Mentes Sin Fronteras y ahí pude conocer un poco más acerca de lo que tú hablabas, acerca de la espiritualidad, acerca de todo esto que tú tienes de conocimiento en cuanto a geometría sagrada y demás. Y al día de hoy puedo decir que te conozco muy mínimo. Y es por eso que te invité al programa, justo no solamente para que compartieras con los demás, sino para que compartieras conmigo también algo de todo ese conocimiento que tú tienes, porque creo que es algo muy valioso y creo que viene desde una esencia muy pura que está en ti. Y eso es algo que me llama muchísimo la atención y que quiero conocerla, que quiero compartirla con los demás y quiero que no se quede ahí, que se lleve hacia otras partes tal cual de todo el mundo. Eso es lo que yo veo en ti. Qué bonito, muchas gracias, Dan. ¿Por qué quise hacer este ejercicio? Porque nosotros vamos siempre por la vida haciendo interpretaciones de lo que vemos, de las personas que nos encontramos en el camino. Y todo esto que nosotros decimos o expresamos respecto a las personas que están enfrente a nosotros y a ciertas situaciones, hablan mucho sobre nosotros, sobre lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Habla más de mí que del otro. Entonces, todo esto que tú has visto en mí, que posiblemente me identifique con varias cosas, porque veo que eres muy observadora, al igual que yo, o sea, lo estoy hablando desde lo que yo también siento que soy. Em, eso, eso nos permite incluso conocernos un poco más. En el momento que nosotros escuchamos lo que decimos del otro, ahí logramos identificar ciertas cosas que hay en nosotros. Por supuesto, me identifico con muchas cosas de lo que tú has dicho y te lo agradezco. Gracias por verme y por verme más allá de un físico, por verme incluso más allá de un significado. Me viste desde la curiosidad, me viste desde, no desde una expectativa, sino de querer descubrir. Y para mí eso es algo valioso, porque casi siempre te dicen, es que tú eres luz, esto. Entonces, en el momento que me dicen luz, yo digo, wow, no me están viendo completa. Y siempre tiendo a recordar que, por supuesto, en mí hay luz como en todos, pero también hay una parte que es oscuridad, a la que reconozco, a la que abrazo y a la que veo como una gran herramienta. Entonces te agradezco por esa interpretación que le has dado a lo que ves en mí. Y yo le sumaría algo que practico con mayor constancia, aunque no es siempre, ¿sí? Que es parte de lo que estoy siendo, pero es también parte de lo que me conecta con mi propósito. Yo siempre me defino y ojo con lo que nos definimos, porque son esas etiquetas que nos van probablemente a limitar un poco, ¿no? Porque somos algo mucho más grande, algo más superior. Pero me encanta, me he definido como un aprendiz de la vida y esto me permite estar atenta a los mensajes y al lenguaje de la vida e incluso a lo que veo en los demás, porque parte de lo que he aprendido es que podemos renunciar a, a, a vivir, aprender desde el dolor. Sí, aunque el dolor es necesario, que luego lo vamos a hablar, he renunciado a esto para aprender desde el amor y eso, por eso me defino también un aprendiz, para estar atenta a lo que veo en el otro, a lo que veo en mí y a los lenguajes de la vida. Y también soy una labradora. Como dije en un principio, todos tenemos una semilla, una semilla de un gran potencial en nuestro interior. Cuando yo descubrí los principios de la experiencia humana, para mí fue tan revelador esto, que me entró una curiosidad por comprender cómo desarrollábamos la experiencia de la vida, cómo nosotros vivíamos, de dónde venía tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta culpa, y empecé a entender que todos tenemos una semilla de grandeza en nuestro interior que está esperando allí.
allí para emerger, ¿sí? Para mostrarte ese ser grandioso que eres, ese ser extraordinario, ese ser sin limitaciones. Entonces, a mí em, me encanta empezar a mover esa tierra para que tú lo puedas descubrir y eso lo hago pues a través de lo que me dedico constantemente. Perfecto. Me encanta lo que dices en cuanto a ser curioso, porque yo creo que eso viene desde la parte justamente en el que te sales de vivir en automático y comienzas a ser el observador, ¿no? Comienzas a preguntarte, pero ¿por qué hay luz? ¿Por qué hay sombra? ¿Cómo es que funciona esto? Y otra cosa que mencionaste que me gustó mucho ahorita fue la parte de aprender a través del amor y no a través del sufrimiento, porque eso es algo bien interesante. Hace un par de meses nos invitaron a Andrea y a mí a un entrenamiento de desarrollo personal, pero justo todo el aprendizaje que era ahí era a través del miedo, a través de la del sentir, de hacerte sentir mal, a través de, o sea, meterte en una vía de depresión, ¿no? Que si bien funciona, que si bien es, le puede funcionar a otras personas, nosotros ya veníamos de un camino, de una escuela, que es el aprendizaje a través del amor. Y fue una decisión bien curiosa, es decir, sí, lo agradezco, pero no quiero aprender a través, no elijo aprender a través del sufrimiento. Y con todo el amor del mundo dimos las gracias y nos retiramos para aprender a través del amor. Entonces, eso creo que es una lección súper interesante y que cuando también te haces consciente, sabes elegir tus batallas y sabes hacia dónde. Y no es que las reprimas o no es que huyas de ellas, simplemente tienes la elección en muchas ocasiones de elegir cómo aprender las cosas. Y eso creo que tiene también mucho que ver con la parte de lo que estamos hablando del mundo espiritual o de la espiritualidad que hay en ti, ¿no? Sí, así es, qué bonito. Súper. Leslie, ¿qué es de espiritualidad? Bueno, te tengo una noticia. Dime. Estamos en una fantasía, estamos viviendo una fantasía de la espiritualidad y esto nos está llevando también al sufrimiento. Creemos que la espiritualidad, que eso es probablemente una buena noticia, creo yo, que la espiritualidad es ser bueno y que el que es malo pues no tiene espiritualidad. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a construir una interpretación y una forma y un estilo de vida respecto a la espiritualidad, pero no. La espiritualidad es un estado esencial del ser humano. Todos somos seres espirituales, todos los experimentamos día a día. ¿Qué necesita la espiritualidad? Necesita del presente, de un estado de presencia. La espiritualidad, como te digo, es un estado del ser humano como el amor. El amor no es algo que se busca, no es algo que se encuentra. El amor ya es algo que está en nosotros y que emerge en nosotros, que nos separa de esos estados naturales del ser humano, que tenemos varios estados naturales del ser humano, el no poder estar en presencia. Yo quiero em, hablar de la espiritualidad desde una experiencia de vida, si me lo permites, que fue Claro en que el sí. momento en que yo empecé a descubrir precisamente que esto fue lo que me llevó a descubrir los principios de la experiencia humana. Y aquí quiero citar algo de Roger Mill, no sé si lo conocen, pero es algo que se identificó mucho, con lo que me identifiqué en ese momento en que viví esta experiencia, y es que pase lo que pase, siempre hay un lugar en ti que es intocable. Vuelvo y lo repito. Pase lo que pase, hay un lugar en ti que es intocable. Y eso lo puedes experimentar cuando logras estar en esos estados de presencia y bienestar. Hace algunos años, más de 10 años, yo venía en el vehículo, ya veníamos hacia la casa, nos dirigíamos hacia nuestra casa. Recuerdo que mi hija y el padre de mi hija iban adelante, yo iba en la parte trasera de la camioneta y al lado derecho. En ese momento yo venía en un estado de sufrimiento, de dolor, de culpa, de vergüenza, de ira conmigo misma
por aceptar muchas cosas, porque yo vivía en un estado de supervivencia, en una búsqueda de cómo salgo yo de aquí, en lugar de detenerme y decir qué tengo yo que aprender para que esto evolucione y se transmute en algo diferente a lo que estoy viviendo en este momento. Estaba en un hogar en el que no experimentaba pocos momentos de felicidad. Éramos maestros el uno del otro, queríamos que el uno y el otro nos salváramos a través de nuestras heridas. ¿Qué sucedió? En ese momento yo venía con todo ese ruido mental, venía muy mal, además porque algo le había sucedido a mi hija, entonces sentido de culpabilidad emergía nuevamente en mí. Yo tengo una niña que ella nació con un leve retraso en su desarrollo cognitivo, empezó a experimentar epilepsia a partir de los 3 años de edad, pero como empecé a comprender que gran parte de la información y gran parte de su desarrollo depende mucho también del estado emocional, físico y mental de su madre, de su herencia, de todo lo que su madre carga, claro, entonces todo esto en lugar de sentir me responsable y empezar a actuar a partir de ese estado de responsabilidad, cargaba con culpa. Entonces, en ese momento, de repente algo llamó mi atención y volteé a mirar hacia arriba y me encuentro con un cielo que, independiente de su belleza, conecté con un estado de magnificencia impresionante. O sea, lo vi tan inmenso, sentí tan inmenso ese cielo que de repente me empecé a sentir pequeña, pero no pequeña desde un estado de qué pequeña soy, sino desde experimentar de que mis problemas, lo que yo estaba viviendo en ese momento, era tan pequeño para tanta grandeza que había allá afuera. Y entré en un estado de presencia que empecé a sentir la energía que había en el carro, empecé a sentir la energía de las personas que pasaban y empecé a verme en ellos. Me empecé a observar en ellos, empecé a darme cuenta de que ellos también tenían una vida, que probablemente estaban con muchos ruidos mentales, al igual que yo, y que no se daban cuenta, porque estaban inmersos en ese mundo. Empecé a sentir bienestar. De repente, una calma, un sentido de amor y empatía emergió en mí. O sea, se desprendieron de mí totalmente mis etiquetas, mis roles, lo no soy, los por qué los debería ser así. Me desprendí de todo eso. Y seguí en ese estado de presencia. Empecé como que si mis sentidos empezaran a percibir todo lo que me rodeaba en ese momento. Mi sangre, mi cuerpo, eh, mi estado en ese momento de presencia fue impresionante. Luego cogimos una vía que siempre nos toca subir un puente y volteo a mirar enfrente y veo una cantidad de casas sobre la montaña, coloridas, preciosas, que han estado ahí siempre, pero nunca había captado su belleza. Fue impresionante darme cuenta que he pasado por ese puente muchas veces y nunca había visto la belleza que tenía enfrente por estar inmersa en mi ruido. Y ese sentido de asombro, porque el asombro también es una respuesta de ese amor que hay en nosotros, siguió inundándome y era un bienestar que ni siquiera me preguntaba de dónde era esto, no lo juzgaba, no lo cuestionaba, sino era, estoy feliz. Y llegué a casa y de repente, al poner el pie sobre el parqueadero y abrir la puerta, llegó un pensamiento a mí y es, voy a volver a mi realidad. En ese momento, al abrazar este pensamiento, y recuerda que nuestra experiencia de vida el cambio de nuestra experiencia de vida está a un pensamiento. Estamos a un pensamiento de cambiar nuestra experiencia de vida y eso lo noté ahí. En ese momento que abracé ese pensamiento, empezó nuevamente a emerger ese sentido de vacío, ese sentido de culpa, ese sentido de vergüenza, ese sentido de sufrimiento. Y yo dije, me di cuenta de esto, porque todavía había parte de esa presencia en mí. Dije, ¿qué pasó?
¿cómo hago para recuperar esto que había vivido? ¿Qué me Claro. pasó? O sea, y no había consumido alucinógenos ni nada de esto, máximo un tintico. Entonces, en ese momento me dirigí al segundo piso, me fui, abrí la ventana y quise volver a conectar con eso que había sentido. Y sí que vi hermoso el cielo, estaba precioso, había un día soleado, pero no volví a conectar, porque nuestra experiencia de vida comienza de adentro hacia afuera. Yo no puedo buscar afuera lo que sé que está dentro. Si te das cuenta, yo pasé de sufrimiento a un estado de bienestar. Y este estado de bienestar me lo dio la presencia, estar presente. Y cuando yo estoy presente, es fácil experimentar de alguna forma u otra, pues lo digo que es fácil porque cuando tú lo empiezas a experimentar te das cuenta que emerge en ti amor, empatía, compasión, contigo para con el otro. Y de eso se trata nuestra experiencia humana. Entonces, desde ahí viví, desde un estado, experimenté la espiritualidad que vive en mí. Se fue el ego, estaba la presencia, pero también experimenté el ego. Si tú te das Ajá. cuenta, cuando llegué nuevamente y empecé a buscar una receta, todos La queremos buscar recetas receta, de sí. cómo, ¿sí? Los cómo, los porqués. Y ahí me dio mucha curiosidad y entré en un estado también de, de observación. Ot Empecé a observar a las personas que estaban enfrente a mí, mi familia, mi madre, mi hija, a ver si ellos también, vivían esos estados. Y lo descubrí que sí, no había que ir a buscarlos. Y te das cuenta de que efectivamente muchas veces estamos tan ensimismados justamente porque, y es curioso porque hablamos de que todo está dentro de nosotros, pero a veces el dentro de nosotros es de lo más profundo hacia afuera, de esa esencia hacia afuera, pero vivimos dentro de nosotros muchas veces desde el ego, lo que dices, ¿no? El por qué me pasa esto a mí, el por qué esto, el por qué aquello, que te desconectas de todo lo que hay alrededor de ti. Y efectivamente, el momento de presencia con una característica que es la parte de la capacidad de asombro, creo que eso es lo que te permite justamente, ¡pum!, conectar con el presente, agradecer y conectar en ese estado de plenitud. De tu plática, yo así es como lo veo, lo siento, porque lo he vivido así, ¿no? En ese momento de asombro. Y me acuerdo que en alguna ocasión un familiar me dijo, "Mm, es que tú siempre como que te asombras de todo, vives muy feliz y eso como que tu papá también lo hace, ¿no?". Y yo así de, claro, pues es que la capacidad de asombro es súper importante, o sea, cuando tú pierdes la capacidad de asombro, te desconectas de la vida. Y ahorita que lo platicas en tu historia, tiene más sentido en cuanto a cómo conectar con esa espiritualidad, con ese presente, con esa magnificencia del todo y verte reflejado en otros, que yo creo que ese es todavía otro pasito más y poder darte cuenta de lo afortunado que eres, lo afortunado que soy de vivir en este momento, de estar experimentando esta vida y darte cuenta de lo afortunado que somos de poder vivir, palpar, experimentar, compartir, conectar con todo lo que hay a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Así es, y es importante, tú nombraste algo que también de alguna forma u otra lo traje a flote y fue el ego. Nosotros vemos el ego como un enemigo y el ego contiene una información súper importante para nuestro propósito esencial. Yo siempre digo que los seres humanos venimos con tres propósitos esenciales. Uno Oye, para conmigo, uno para con el otro y uno para con la vida en sí misma. Y todo se alinea a la evolución, a ese despertar de conciencia. ¿Sí? Dicen que el despertar de conciencia es cuando se divorcia el pensamiento, el despertar es cuando se divorcia el pensamiento de la conciencia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ¿qué es el ego realmente? ¿Tú qué crees que es el ego?
Bueno, yo concibo el ego como un mecanismo de defensa simplemente. Es un mecanismo de defensa que nos permite cuidar la supervivencia en todos sentidos. Es tu mecanismo de defensa, es mi mecanismo de defensa. Ahora, muy bien. Entonces, vivimos en modo defensa cuando nuestro ego se revela, porque él trata de protegernos, pero realmente el ego, si vamos a buscar una definición, limitémoslo un poquito. El ego es un pensamiento que, que abraza el tiempo. ¿Y a qué me refiero? Un pensamiento con tiempo. ¿Qué, qué me hace sufrir? Realmente lo que me hace sufrir es que las cosas, es no aceptar mi realidad, no aceptar lo que tengo. Lo que tengo es lo que hay en este momento. Lo que yo necesito es lo que yo tengo en este instante. El no aceptar que las cosas suceden como tienen que suceder, porque yo quiero que sucedan de mi manera, de la manera en que yo creo que son correctas. Esto me lleva a sufrimiento. Cuando yo estoy en sufrimiento, del suceso al bienestar hay un tiempo. ¿Qué hace que ese tiempo sea prolongado o sea corto? La manera en cómo yo me estoy relacionando con ese suceso, que es a través de alimentar ese pensamiento. Ese pensamiento prácticamente es el ego, pero este ego tiene unas herramientas importantes. Yo siempre hablo de nuestras dimensiones, mente, cuerpo, emociones y energía, ¿cierto? Entonces, en nuestra mente, o sea, el ego tiene estas memorias que hay allí en estas 4 dimensiones. Entonces, en nuestra mente están todas esas creencias que nosotros nos compramos de manera consciente o inconsciente desde que nacemos, ¿sí? También para sobrevivir, para darle gusto a nuestros padres, para darle gusto a nuestro entorno. Entonces, esto es así o para lo que me sirva. Entonces, todas esas memorias que están en nuestra mente forman parte de esas herramientas que utiliza nuestro ego. También está nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros venimos sin ropa, desnudos en ropa, pero no venimos desnudos en información. Está esa parte genética, está esa parte energética, esa parte ancestral. Toda esa información genética lo utiliza dolores, heridas, todo esto lo utiliza, creencias, lo utiliza nuestro ego, el ego, ¿sí? Está la parte emocional, que va muy vinculada con las heridas emocionales, con los traumas vividos, pero no solamente los nuestros desde pequeños, sino nuestros anteriores, o sea, de nuestros ancestros. Todas esas heridas emocionales que nos transmite nuestra madre en el momento de habernos engendrado, ahí, ya, desde ahí ya empezamos a recibir información. Desde el momento en que se sembró esa semillita allí, sí, eh, desde ese momento ya empezamos a recibir información. La información de nuestra alma es eterna. Creo en la reencarnación, creo que hemos vivido vidas, entonces hay mucha información también álmica. Y desde lo energético, eh, cada día más creo que se puede insertar en nosotros una conciencia artificial, le digo yo. Hay personas que saben que nosotros somos energía y la energía no se destruye ni se construye, la energía se transforma, pero yo también puedo manipular la energía. Y hay personas que saben lo que se puede hacer con la energía y yo puedo desde un estado de desconexión, porque no existen personas buenas ni malas dentro de nuestro entorno, sino son personas desconectadas, personas egoicas, que también nos pasa, personas egoicas, personas muy tensas, que desde ese estado de desconexión yo ataco al otro. Sí, yo tengo la intención de atacar al otro. Entonces, energéticamente yo también te puedo atacar y puedo insertar en ti una conciencia artificial. Y desde allí yo puedo manipular tu voluntad de pensamiento. Y como partir de nuestro pensamiento, de yo abrazar este pensamiento, aceptar estos pensamientos que tengo, yo puedo, a partir de ahí se generan emociones. Mis emociones generan reacciones. Si yo no me doy cuenta en ese camino,
y yo no me doy cuenta de que estoy reaccionando, pues entonces tomo decisiones respecto a esas reacciones, a eso que estoy sintiendo. ¿Y cuáles serán mis resultados? Pues coherentes a lo anterior. Y así vivo en un círculo vicioso, hasta que yo me doy cuenta de algo diferente, como cuando nos dimos cuenta que la Tierra no es plana, sino es redonda. Correcto. Ah, esto que hablas de la parte de la energía y cómo puedes conectar con gente que puede estar muy conectada, muy informada y utilizar la energía a tu favor, pero también esta otra parte de personas que pueden estar en un estado de conciencia no tan conectado y pueden utilizar la energía a- no a tu favor, es algo que hasta da escalofríos. Sí, bastante, bastante Entonces, escalofrío. sí, entonces hablemos de la parte justamente de cómo conectar con la espiritualidad para yo reconocer esa luz en mí, esa divinidad y poder identificar el lugar donde me muevo, los contextos en los que estoy, poder percibir, palpar, sentir o conectar con esa intuición en cuanto a la energía de otras personas, porque creo que a todos nos ha pasado. A mí una vez me pasó algo súper increíble de que iba caminando por la calle y pasan dos personas, dos chicos, pero sentí su energía súper densa, o sea, yo iba en otra cosa, yo iba viendo, no sé, al cielo, al muro, porque como soy arquitecto siempre estoy viendo muros, ¿no? Y pasaron al lado de mí y sentí su energía, pero densa, 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 sentí miedo. Y fue, o sea, yo iba por un lado, ellos iban en sentido contrario, ni siquiera nos rozamos. Y lo pude sentir, sentí miedo y sentí la intuición de avanza, sigue. O sea, entonces, ¿cómo podemos despertar, conectar, sentir, ser más conscientes? Me vino un pensamiento, ¿te lo puedo comentar? Claro, Bueno, muchas veces esas reacciones que nosotros tenemos que ni siquiera sabemos de dónde son, como el hecho de que todos estén en armonía y uno va así, pero como que, ¿qué está pasando? También es de acuerdo a mi experiencia interna, pero muchas veces cuando no encontramos comprensión también vienen de esas memorias que traemos de nuestros ancestros, ¿sí? Algo se relaciona con ellos y como nosotros somos energía, o sea, nosotros estamos, todos los seres sobre este planeta, somos energía y pues como yo creo en la reencarnación, hay muchas cosas que han sucedido a través del tiempo. Entonces, este tipo de reacciones que tú tienes también traen información valiosísima para ti, que eso en otro episodio podemos hablar de esto, pero por eso es que es tan importante ver las reacciones. Yo siempre que digo que las reacciones son como tener un tesoro en casa que no sabemos que lo tenemos, porque las reacciones nos indican, nos muestran eso que nos duele, nos muestra cómo nos estamos relacionando con la vida y qué información hay. Antes de hablar de cómo conectamos, recuerden que el ego siempre quiere, ¿cierto? Y el no tener lo que queremos, pues nos lleva a sufrimiento. O estar en ese deseo, en esa ansiedad de quiero, 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 porque estoy viéndome desde escasez, estoy viéndome desde lo que no tengo, desde necesidad. Entonces, eso me lleva a sufrimiento. Entonces, hay un ejercicio importante que me gustaría invitarlos a que lo hagan y es que hagan un cuadrito en cruz, así para sacar cuadrantes. cuatro cuadrantes. Gracias. Entonces, en un cuadrante vamos a escribir qué queremos. ¿Qué queremos en todo sentido, desde nuestro estado físico, emocional, mental, estado material, o sea, en todo sentido? Escribamos. Seamos completamente honestos con nosotros mismos. Nadie va a ver eso. Eso es para hacer un trabajo de profundidad con nosotros. Entonces, seamos honestos. En otro vamos a escribir qué, qué tenemos. Igual, en todos los ámbitos. ¿Sí? Físico, mental, emocional. Seamos honestos. ¿Sí? ¿Qué tenemos realmente en este momento? Y hagámonos una pregunta. ¿Qué tanto valoramos esto que tenemos? ¿Qué tanto lo aprovechamos? Incluso tengo el jardín de mi vecino al frente que puedo apreciarlo todos los días. Tengo una Claro. ventana que me permite ver el sol en la tarde y sentirlo. Tengo, o sea, todo lo que tenemos desde nuestro cuerpo.
tengo mis dos manos, con mis dos brazos completos, con mis manos, mis piernas, tengo mis órganos completos, todo, todo lo que tenemos. En otro vamos a escribir qué sucede, qué sucede en el afuera, en noticias, qué nosotros estamos percibiendo e interpretando, qué le sucede a nuestra familia, qué le sucede a nuestro entorno, qué sucede afuera. En el otro, en el último cuadrante, vamos a escribir qué nos sucede. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner un ejemplo así rápido y pequeñito. Tengo un amigo chileno que se pelea con el Estado, ¿sí? Porque él pelea con la corrupción, él pelea con todo y, y es que esto está sucediendo y entra en un sufrimiento constante porque no está en sus manos controlar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que está en sufrimiento por algo que no está en sus manos, que él no puede controlar y que no le está sucediendo a él, que está sucediendo fuera. Entonces, cuando yo te digo, escribe qué te sucede, enfócate en qué es lo que te hace sufrir y pregúntate si realmente es cierto esto, o sea, si es realmente esto que te estás contando, qué diferencia hay entre lo que tienes y lo que necesitas. ¿Realmente necesitas esto en este instante? Porque según las leyes universales, nosotros tenemos lo que necesitamos en este instante, ni más ni menos, para nuestro proceso de evolución, para nuestro proceso de este momento. Esto es lo que hay, lo que necesitamos. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cómo yo puedo conectar más desde ese estado de espiritualidad? Recuerda que lo que me desconecta de mi estado esencial de espiritualidad es estar en el pasado o es estar en el futuro. ¿Por qué? Porque yo me lleno mucho de culpa, aunque la culpa tampoco es mala. O sea, la culpa también trae información propia. La culpa a veces necesitamos de esa culpa para ser empático con el otro, para darme cuenta que estoy afectando ese espacio de armonía entre tú y yo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que yo luego tengo que hacer un proceso para transformar la culpa, el dolor que estoy sintiendo, porque el dolor también es importante. Todo esto es importante para nuestra evolución. Como dije en un principio, estamos aquí para evolucionar. ¿Sí? Entonces es necesario ese dolor y muchas veces nuestras decisiones las tomamos desde culpa, desde sacrificio o desde el amor. Casi siempre tomamos decisiones desde ahí, ¿sí? Entonces o me sacrifico o siento culpa, ¿sí? Porque al igual cualquier decisión, si entre A y B me está haciendo dejar a B, si yo cojo A. ¿Sí? Entonces, si yo tengo claro todo esto y si yo me doy cuenta que me está sacando entonces que me está sacando de presencia, entonces es importante que saber escuchar. El saber escuchar me permite, y el saber escuchar es escuchar sin juicios, sin interpretaciones, como un lienzo en blanco, en un estado de presencia. Sí, porque en la presencia, independiente de tu profesión, y tú que eres arquitecto, que me dices, y ahorita estás en esto, es en el estado de presencia donde se produce la magia, donde empezamos a ver. Yo por eso me encanta crear experiencias transformadoras para las personas cuando vienen a consulta. Entonces es precioso cuando se ve, es cuando se ve la magia que se da allí, las expectativas. Las expectativas no quiere decir que yo no las tenga, por supuesto, yo puedo tener expectativas, pero desde un estado de conciencia que yo sepa que es que, me estoy relacionando expectativas. O sea, que si no se da, pues yo sé que no, hay alguien que dice que Dios responde de tres maneras. ¿Sí? ¿Y qué más quieres? Sí, pero más tarde o no porque tengo algo mejor para ti. Ok, Entonces, sí, entonces eso es precioso. Creer que me la sé todo. Eso me desprende totalmente de mi estado de presencia, de escuchar al otro, de entender más la vida, ¿sí? Y me encierra, me limita, creer que yo me la sé toda. La apertura es supremamente importante, porque cuando yo tengo apertura, yo sé que primero no me las sé todas. Yo sé y entiendo que estamos en un proceso de evolución, entonces me abro muchísimo al cambio. Y ese cambio a veces requiere cuestionar mi entorno y qué tan dispuesto yo estoy para transformar mi entorno, ¿sí? Porque a veces nos quejamos y nos quejamos en la queja, en la culpa, pero no estamos dispuestos a movernos. La comparación también es algo
que me separa de mi estado de presencia, ¿sí? Y que me hace mirar es en afuera en lugar de verme a mí mismo. Hay algo que nos hace únicos, pero también, ¿por qué? Porque venimos con informaciones. Tú no vienes de mis padres, que puede que nuestras almas se hayan encontrado, que podamos ser hermanos álmicos, es otra cosa, ¿sí? Pero todos venimos de un proceso, de una serie de encarnaciones, de una serie de decisiones. Y compararnos, yo digo, a veces nos creemos más que otro, porque el otro está sin hogar y porque nosotros hemos alcanzado. Pero nosotros no somos más que nadie ni menos que nadie porque cada uno está viviendo su proceso, está cumpliendo su propósito que vino a cumplir. En otra vida, si abrazamos un poco el cuántico, ahorita que estoy trabajando esos saltos cuánticos, en otra vida hay un yo que es una persona sin hogar. En otra dimensión, perdón, en otro plano. Hay un yo deportista, que ay, me cuestan los deportes, pero bueno. Hay un yo, hay un yo filósofo, por ejemplo. Hay un yo, entonces yo puedo viajar y traerme esa energía, toda esa sabiduría y me la puedo traer acá, ¿sí? Entonces, eso es importante entenderlo, por eso es importante entender cómo funcionamos los seres humanos. El autoconocimiento es esencial, ¿sí? Y a veces dicen que el primer paso al autoconocimiento es el dolor. Yo creo que el primer paso al autoconocimiento es darnos cuenta de. En el momento que tú te Sí, das cuenta de, en ese momento puede entrar un estado de curiosidad, de lo que sea, pero remueve algo en ti, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo puedo empezar en un estado de búsqueda, de descubrimiento, de leer libros, sí, pues, ¿dónde encuentro esto? Sí, o sea, como me pasó a mí, para poderme entender, para poderme conocer un poco más, desde lo esencial, que es lo primordial, ¿sí? El dolor, tengo que tocar valles para la evolución. El valle es esencial para nuestros procesos evolutivos, ¿sí? El yo decidir aprender desde el amor no quiere decir que no haya dolor. Lo claro, que pasa es que, claro, porque eso se necesita romper para emerger, como la mariposa, ¿cierto? Cuando está en su crisálida, ella necesita romper para emerger. Incluso cuando rompe y va a emerger, es que saca sus alitas, dura un periodo casi que de 2 horas para poder tener la fuerza necesaria para emprender su vuelo. ¿M? Entonces, lo que no es necesario, pues, es entrar en esos periodos largos de sufrimiento, que eso es parte también de lo que yo hago cuando trabajo en mis consultas, es lograr acortar ese tiempo de sufrimiento para alcanzar un bienestar y poder ver en esto que está sucediendo una oportunidad de transformación, de logro, de cambio, ¿sí? sí, y esa parte es bien importante porque efectivamente, si bien eliges aprender a través del amor, efectivamente, no quiere decir que no va a haber sufrimiento, bueno, que no va a haber dolor, vaya. Entender que el crecimiento en cualquier sentido es sinónimo de dolor. O sea, te enfrentas a un dolor para poder crecer en cualquier ámbito, en cualquier plano, en cualquier sentido. Pero cuando entiendes que ese dolor que vas a enfrentar, y el ejemplo de la mariposa está bien, sabes que es parte del proceso, dejas de autoculparte o de quejarte del por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, y entiendes que es parte del proceso para llegar a otro punto en la vida. Exacto. ¿Sabes qué produce? El dolor viene del instante. En Okay. este, o sea, algo sucedió, en este instante siento el dolor, pero el dolor ya, ahí, o sea, el dolor es del instante, ¿sí? Lo que es del tiempo, que es de lo que el ego utiliza, ¿cierto? Y es lo que prolonga en pensamiento, es el sufrimiento. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo puedo sufrir de una violación, ¿sí? A mí me sucedió, ¿sí? Cuando yo me enfrento a esto, empecé, mi reacción fue querer vengarme, entré en dolor, en culpa, o sea, quise hacer algo que ni siquiera siento que yo soy, o sea, que no tengo la capacidad de hacer.
y fue una oportunidad de aprendizaje y de autoconocimiento muy grande. Cuando ya decidí soltar esto, dejé de cargar con eso, o sea, dejé de vivir con esta persona, ¿sí? O sea, en el instante te produce esto, pero tú a través de prolongar ese sufrimiento sigues siendo violada todos los días de tu vida, porque sigues cargando con Recrear. esto, sigues alargándolo en el tiempo. Y ahí es donde es importante tomar una decisión, porque entre más ligera yo puedo, entre más limpia está mi bolsa de creencias, de, de pensamientos, de paradigmas y todo esto, entre más ligera está, pues yo tiene más oportunidad de ser llenada con nuevas creencias y tengo más posibilidad de andar, de fluir mejor con la vida desde un estado de bienestar, porque el estado de bienestar es un estado natural del ser humano. Que se, que se encuentra a través del estar presente. ¿Estamos de acuerdo? Es que este momento es lo único que tú tienes para transformar. Tú no puedes transformar el pasado, tú no puedes transformar hace un minuto, hace 5 minutos, yo no puedo cambiar ya lo que dije. Yo lo que puedo transformar es este instante. ¿Cómo me va a relacionar contigo? ¿Cómo me va a relacionar con la vida? ¿Conmigo misma? ¿Sí? Eso es lo único que yo puedo transformar. Y puede que suene trillado, pero ve y transforma tu futuro. Pues tienes que hacer algo en este instante. Desde el presente, claro. Claro. Y lo mismo, ¿cómo lo construyes? ¿Cómo lo cambias? A través de la decisión. Y la decisión viene a través del pensamiento que estás eligiendo tener en ese momento. Y eso es un estado de conciencia simplemente. Yo creo que es justamente el despertar en el momento en el que dices, wow, ¿puedo seguir en este estado de sufrimiento o puedo elegir cambiar, dar carpetazo y decidir hacer un nuevo punto en mi vida? Porque todos somos capaces de cambiar y transformar nuestra vida cada segundo, porque efectivamente lo único que existe es este presente. Bueno, creo que estamos tocando muchos temas muy interesantes. Con lo que más rescato es justamente la parte de, a ver, yo lo que veo aquí es, la espiritualidad es ese estado que encuentras, o bueno, todos somos seres espirituales. Conectar con la espiritualidad es a través de conectar contigo mismo hacia adentro, en el momento presente, desde ser observador de lo que está pasando, de lo que tienes, de lo también ser consciente de la magia de que estás siendo consciente de ser consciente. O sea, Claro. es un estado en el que te vas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces, de alguna manera, empiezas a observar todo desde arriba, todo desde una tercera persona. Y, y más que juzgar, yo creo que puedes tener tres puntos, ¿no? Uno que es el juzgar, el otro que es el observar, bueno, pueden ser muchos más. Y el otro que podría ser pues sí, el vivirlo como tal, el vivir esa parte que estás viviendo. O sea, el ser presente, vaya. Vivirlo desde el ser presente de lo que estás, de donde estás viviendo, de lo que estás viviendo, de lo que estás llevando a través de las preguntas del por qué, del para qué me está pasando esto. Lo bueno y lo malo. Y ahí es donde se curte todo, ¿no? Porque cuando te están sucediendo cosas bonitas está muy padre, pero cuando estás viviendo cosas que no son tan agradables, uff, es donde realmente se pone la parte más difícil. Y creo que Víctor Frank en su libro del hombre en busca del sentido lo transmite bastante bien, ¿no? Como él, estando en un campo de concentración, empieza a observar y empieza a ver que sus amigos mueren, su familia, él está a punto de morir en cualquier momento, pero se da cuenta de que hay algo más atrás y empieza a ser el observador y se da cuenta cómo conectar con algo más fuerte le permite entender que esto que está viviendo
él lo va a poder comunicar después a sus alumnos, él va a poder comunicarlo después al mundo entero y mostrar que hay algo mayor de conexión, hay una fuerza más allá, y eso está en el sentido, y eso está en buscarse, y a pesar de que vivió todo esto, y logró sobrevivir, y logró salir, pudo tomar esta experiencia a favor no solamente de él, sino dejar un legado hacia los demás. Creo que ahorita se me viene ese ejemplo. Y es hermoso. Y quiero rescatar nuevamente algo sobre lo que acabas de decir, y es ese estado de conciencia, ¿no? De ponerme en tercero, porque cuando yo comprendo que yo no soy mis pensamientos, que yo no soy mis emociones, que eso no me, que este momento no me define. Sí, que yo tengo la oportunidad de cambiarlo porque yo soy la conciencia quien se da cuenta que está conectada a esa fuente universal, a eso que otros llamamos Dios, fuente divina. Ahí se empieza a expandir nuestra dimensión, a quitarnos esas gafas y ver completo el paisaje. Hay una mentora que admiro muchísimo, que es de los 3 principios. Ella trabajó en la cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, en las cárceles de máxima seguridad. Y, en un momento hablando de esto con una persona que ya, pues, em, iba a estar por toda su vida y, creo que se dice cadena perpetua es, iba a Ujú. estar por allí. Dijo: "Si yo hubiera sabido que yo no soy lo que pienso, que yo puedo decirle no a un pensamiento, que yo no tengo por qué creérmelo, yo no hubiera cometido los errores que cometí". Mm. A veces creemos que porque lo pensamos es porque tiene que ser así. Y tengo la oportunidad de cuestionar. Y esa oportunidad de cuestionar es lo que me permite tomar decisiones un poco más acertadas también. Claro. Wow. Súper profundo y es algo que tenemos que hacernos en pregunta. ¿Cómo puedo conectar yo con mi espiritualidad? ¿Realmente estoy conectando con el presente? Porque viene la parte ¿cómo? Del ego espiritual, ¿no? El decir, es que yo soy espiritual y Ujú. mantras y fotitos en flor de loto y demás. Pero ¿realmente lo estás viviendo? ¿Realmente lo estás llevando a cabo? ¿Realmente estás conectando contigo en tus acciones, en tu momento, en tu día a día, en esos momentos difíciles que confrontamos día a día desde un mal momento o una discusión o sea, cómo decides actuar en ese momento o cómo decides actuar después de que te diste cuenta de que actuaste de una manera que no te gusta, que no corresponde con tu esencia o más allá de lo que decías, conectar con toda esa información que tenemos genéticamente o ancestralmente en plano espiritual, en otros planos, realmente el observarte, el meditar, el buscar. Yo creo que todo comienza justamente desde la pregunta, ¿no? Desde hacerte la pregunta de quién eres, quién soy yo, qué es lo que estoy haciendo. Si no soy mis pensamientos, ¿quién soy? Y comienzas pum, a encontrar otros caminos, se empiezan a abrir otras puertas. ¿Cómo Incluso, podríamos dime. hacerlo en la vida cotidiana? Bueno, sé que lo estás llevando al libro de la vida Ay, cotidiana. Leslie, ¿No me ves? espérame, ¿por qué te congelaste? En serio. Ah, Espera, espera, agregar el escenario. ¿ahora sí me ves? A ver, ahí habla. Aquí estoy, ¿me escuchas? No se congeló, qué raro. Ah, A ver, Dios. listo. ¿Me escuchas? ¿Ahora sí? Ajá. Ay, Dios. Ok, tenemos 6 minutos Ok, y listo. esta pregunta viene con respecto al título del libro en el cual fuiste parte de espiritualidad en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos conectar en la vida cotidiana con esa espiritualidad?
A ver, hay que dejar claro que las herramientas que han existido, las herramientas holísticas que existen, pues en la medida en que tú resuenes con ellas, pues es una información que viene de parte de tu sabiduría para dirigirte a ese camino de conexión. Sencillamente míralas como ese tipo de herramientas sin desprenderte de todo lo que de todas las herramientas esenciales que traes en ti. Sí, yo sabiendo que yo poseo herramientas esenciales, no voy a depender de estas, pero si las puedo utilizar, como yo utilizo la meditación, utilizo la respiración consciente, sí, o sea, yo leo, entro en estados meditativos desde, no por meditaciones guiadas, sino desde un estado de presencia, me permito explorar en la naturaleza. Para mí la naturaleza es una fuente esencial porque es como yo volver a mis raíces. Entonces, ver estas herramientas, no porque si yo las practico ya soy un ser espiritual, recuerda que esto no me define como ser espiritual, sino la espiritualidad es un estado esencial del ser humano, es un estado que pertenece al ser humano y que yo conecto con ese yo espiritual a partir de este estado de presencia. ¿Ok? Entonces, espiritualidad en la vida cotidiana es una forma de ver la espiritualidad como abrazar mis sombras, como abrazar mis dolores, abrazar y reconocer. Es un estado de aceptación de lo que yo vivo en mi cotidianidad desde un entendimiento y una comprensión distintas que no viene desde la culpa, desde el sacrificio, sino desde la comprensión. Entonces ahí somos 9 coautores, hay 8 capítulos porque 2 coautores se unieron. Hay unos capítulos, todos son preciosos en esencia porque pues, es un libro que tiene vida propia. Siempre digo, este libro tuvo la capacidad energética de elegir a sus coautores, de elegir en el momento que tenía que salir y de elegir la editorial, porque este libro iba a salir con otra editorial española y eligió salir, ambas son españolas, pero eligió salir con una última editorial, porque en el momento que habíamos firmado contrato, imagínate qué escritor hace eso, firmamos contrato y por un suceso que se movió allí en el grupo, tuvimos que cancelar ese contrato. Y luego volvimos y retomamos con la editorial que era, que es Istar Sol. Sol Luna es una editorial española, como digo, y se encarga mucho de este tipo de géneros. Se consigue en España el libro también en Buscalibres, en la Casa del Libro. em, También creo que está en Amazon. Entonces hay mucha facilidad. Ya ahorita está llegando un distribuidor precisamente de la editorial a México y muy pronto pues lo tendremos acá en un evento que queremos hacer en Colombia para presentar el libro, pero pues eso será un proceso que tenemos que ver porque todavía no tenemos distribuidor acá en Colombia directo. Entonces, la espiritualidad en la vida cotidiana yo lo vi como abraza al mal, que es mi capítulo, es una invitación a eso, a abrazar también aquello que vemos en nosotros como mal, porque allí hay una información y es en la oscuridad en la que yo puedo hacer una transformación. Siempre pongo ejemplo de que llegas a un lugar, a un cuarto que está iluminado, ¿qué puedes hacer? Ingresar y vivir ahí. El proceso, la experiencia que tienes que vivir, pero el momento que se puede transformar es cuando la luz está apagada. ¿Qué puedes hacer? Mm. Encender la luz. Todos tenemos luz en nuestro interior, todos tenemos oscuridad y qué bonito esto a que sea una invitación a abrazarnos completos porque somos seres completos, perfectamente imperfectos. En nuestra imperfección es donde está la belleza de nuestra experiencia humana y comprender, empezar un proceso de autoconocimiento, de comprensión de la vida y de esa manera pues podemos ser mucho más empáticos y tener más bienestar, más estados de bienestar a lo largo de nuestros días. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustó lo que dijiste y se me hizo espejo a algo que hablamos como arquitectos. En arquitectura decimos que un arquitecto siempre transforma su espacio. Entonces, como arquitecto quieres llegar a un espacio que esté bonito, que sea arquitectónico, que tenga diseño, bla, bla, bla. Pero en la vida real siempre llegas a espacios que no son así, ¿no? Comenzando muchas veces por tu casa. Entonces, realmente ahí está el reto, lo que dices, transformar el espacio. Entonces, en este momento pregúntate, ¿tu espacio está como tú quieres que esté?
puedes comenzar simplemente con lo más esencial, que es limpiar. Limpiar. Y empieza a imaginar, empieza a crear, empieza a conectar con esa parte divina de la creación. Y ahí es donde vas a estar transformando tu entorno y vas a poder conectar con esa divinidad. Pues Desdi, muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales para buscarte, para que te encuentren? En Instagram, que pues es la red que más uso, es arroba Leslie, la D de Dayana, no de nadie. Dayana es mi segundo nombre. Entonces, Leslie D. Rendón. Esa es mi red social en Instagram. También está en Facebook. Bueno, y pues tenemos muchos proyectos también de salir al aire a través de un podcast que luego les estaré comentando al respecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias por toda la información y no será la primera vez que estés aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nos desconectamos y bye. Bye.